Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán, en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos en este tu programa, Entre Letras y Otras Pasiones. Vamos a continuar con los autores clásicos el día de hoy con un cuento que seguramente te va a encantar. Es de un escritor que no te será muy complicado recordar, haberlo leído o haber escuchado de él por ahí en alguna ocasión. Incluso aquí en la Ciudad de México hay una calle que lleva su nombre y él es Edgar Allan Poe. ¿Tú te acuerdas quién era? Bueno, él nació en Estados Unidos y fue escritor, poeta, crítico y periodista romántico. Él se conoció como uno de los maestros universales del relato corto y del cual fue uno de los pioneros en su país. También fue innovador de la novela gótica y es especialmente recordado por esos cuentos de terror que nos han hecho estremecer a muchos. Es considerado también Edgar Allan Poe el inventor del relato detectivesco y también contribuyó con muchas obras de ciencia ficción. Pero además de todo, fue el primer escritor de Estados Unidos que tuvo cierto renombre y que además intentó hacer de la escritura su modo de vida, lo cual para él tuvo unas consecuencias medio complicadas y terribles, pero esa es otra historia. ¿Qué te parece si nos vamos con este cuento de Edgar Allan Poe que se llama Eleonora? Edgar Allan Poe nació en 1809 y murió en 1849. Eleonora. Soy descendiente de una destacada raza, distinguida por la fuerza de su imaginación y el ardor de sus pasiones. Los hombres me han considerado un loco, pero aún no está claro si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. Si gran parte de la gloria, si todo lo que es profundo no emanan de una enfermedad del pensamiento, de unos estados exaltados de ánimo que están a expensas de un intelecto global. Quienes sueñan de día conocen muchas cosas que se le escapan a aquellos que solo sueñan por las noches. En sus apagadas visiones consiguen indicios de eternidad y al despertar, se turban cuando descubren que han estado al borde del gran secreto. De una manera parcial, logran conocer algo de la propia sabiduría y bastante más del mismo conocimiento propio del mal. Se introducen, sin timón ni brújula, en el inmenso océano de esta inefable luz y una vez más, como los aventureros del geógrafo nubio Agresti sunt mare tenebrarum quid in eo esset exploraturi. Así pues, podemos decir que estoy loco. Sí, al menos admito que existen dos estados distintos en mi existencia mental. Un primer estado de lucidez, que es indiscutible y pertenece a la memoria de los acontecimientos de una primera parte de mi vida. Y un segundo estado sombrío, lleno de dudas, que pertenece al presente y aquellos recuerdos que forman parte de un segundo periodo de mi existencia. Por ello, debéis creer lo que contaré de esa primera época y a lo que pueda relatar del segundo. Concédele solamente el crédito que se merezca, o bien, duda sin cortapisas, o si no eres capaz de dudar, haz lo mismo que Edipo ante el enigma. El amor de mi juventud, del que me llegan ahora con calma y claridad estos recuerdos,
Era la única hija de la hermana de mi madre, que ya había fallecido hacía mucho tiempo. Mi prima se llamaba Eleonora. Siempre vivimos juntos, bajo el sol tropical del Valle de la Hierba Resplandeciente. Nunca pudo llegar nadie a aquel valle sin un guía, pues se encontraba bastante apartado entre una cadena de enormes colinas que lo rodeaban con sus riscos e impedían que la luz llegara a sus más bellos rincones. No existía ni un sendero hollado en la comarca, y para poder llegar hasta nuestro feliz hogar era necesario apartar con esfuerzo la maleza de millares de árboles agrestes y pisotear la grandiosidad de millones de flores aromáticas. Así vivíamos en soledad, sin noticias del mundo exterior al valle, juntos, yo, mi prima y su madre. Desde unos imprecisos territorios más allá de las montañas, en el borde más alto de nuestra comarca, discurría un estrecho y profundo río, y no existía nada tan brillante a excepción de los ojos de Eleonora. Serpenteaba furtivo a través de su sinuoso cauce, pasando al final a través de una oscura garganta, entre colinas aún más oscuras que aquellas donde se originaba. Lo conocíamos como el río del silencio, pues su corriente parecía ejercer una influencia enmudecedora para el que la contemplaba. De su lecho no salía murmullo alguno y se deslizaba con tanta delicadeza que los guijarros que tanto nos gustaba contemplar en la profundidad de su cauce no se movían, estando en una quietud admitida, cada uno en su perpetua posición, brillando intensamente hasta la eternidad. Las orillas del río y de los incontables arroyos deslumbrantes que se deslizaban sinuosamente hasta su cauce, así como las zonas que se extendían desde aquellos márgenes para descender a las profundidades de las corrientes y tocar el lecho de los guijarros del fondo. Todos esos lugares, al igual que toda la superficie del valle, desde aquel río hasta las montañas que lo rodeaban, se encontraban todos alfombrados por una hierba verdosa y delicada, espesa y corta, perfectamente uniforme, que emanaban aromas de vainilla y tan salpicada de ranúnculos amarillos, margaritas blancas, violetas púrpura y asfódelos rojos, cuya desmedida hermosura podía hablar a nuestros corazones en alta voz del amor y de la gloria de Dios. Y en todas partes, en pequeños bosques entre la hierba, parecidos a las selvas de ensueño, se erguían fabulosos árboles cuyos altos y fornidos troncos no eran rectos, sino que se inclinaban con gracia hacia la luz que aparecía al mediodía en el centro del valle. Sus cortezas tenían manchas que alternaban el esplendor vivaz del ébano y de la plata, sin que hubiese nada más suave, excepto las mejillas de Eleonora. Así pues, de no ser por el vivo verde de las grandes hojas que se derramaban en largas filas trémulas desde sus cimas, alternando con los céfiros, se podrían haber confundido con las enormes serpientes de Siria que rendían homenaje a su caudillo, el sol. Cogidos de la mano durante 15 días, vagamos por ese valle, Eleonora y yo, antes de que el amor invadiera nuestros corazones. Ocurrió por la tarde, cuando acababa el tercer lustro de su vida y el cuarto de la mía, estando abrazados junto a los árboles serpenteantes, contemplando nuestros rostros en el agua del río del silencio. No pronunciamos palabra alguna el resto de aquel dulce día, y al siguiente nuestras frases eran escasas y titubeantes. Habíamos sacado al dios Eros de aquellas ondas y podíamos sentir cómo había encendido en nuestro interior las ardientes almas de nuestros antepasados. Aquellas pasiones características de nuestra raza llegaron todas juntas, unidas a las fantasías que también poseía, y juntos disfrutamos de una dicha apasionada en el valle de la hierba resplandeciente. Sobrevino entonces un cambio en todas las cosas. Donde nunca se habían visto flores, brotaron en los árboles unas extrañas y brillantes flores con forma de estrella.
Se intensificaron los matices de la alfombra verde y mientras desaparecían las blancas margaritas una por una, en su mismo lugar brotaban los asfódelos rojos como el rubí, de 10 en 10. Y surgía la vida en los senderos, altos flamencos que nunca antes se habían visto, y todos los resplandecientes pájaros alegres desplegaban sus purpúreos plumajes ante nuestra vista. El río se veía frecuentado por peces dorados y plateados, y de su seno iba surgiendo, poco a poco, una especie de murmullo que concluyó, al final, en una melodía arrulladora más sublime, mucho más sublime que la del arpa eólica, y no existía nada más dulce, excepto la voz de Eleonora. Y una voluminosa nube que habíamos detectado hacía largo tiempo en las regiones del Éspero gravitaba con su fastuosidad de oro y carmesí, mientras difundía paz entre nosotros y descendía cada vez más, día tras día, hasta que sus bordes se posaron a descansar en las cimas de las montañas, convirtiendo toda la oscuridad en esplendor y aprisionándonos, al parecer, en una cárcel mágica de grandeza y gloria para siempre. La belleza de Eleonora era como la de los ángeles, pero era una muchacha natural e inocente, al igual que la breve existencia que había llevado entre aquellas flores. No había ningún ardid que disimulase el ferviente amor que embargaba su corazón, y examinaba junto a mí los escondrijos más ocultos mientras paseábamos juntos por el valle de la hierba resplandeciente y hablábamos sobre los notables cambios que se habían producido en los últimos tiempos. Al fin, hablando cierto día entre lágrimas del postrero y del triste camino que debe afrontar el hombre, Eleonora se enquistó a partir de entonces en ese doloroso tema. Lo incluía en todas nuestras conversaciones, al igual que en los cánticos del bardo, que se encuentran en las mismas imágenes, una y otra vez en cada variación de la frase. Presintió el dedo de la muerte posado sobre su pecho y supo que, al igual que la efímera, había sido creada perfecta en su hermosura solo para morir. Pero ella reducía a los terrenos de la tumba a una consideración que una tarde me contó a la hora del crepúsculo, a la orilla del río del silencio. Le pesaba pensar que, una vez enterrada en el valle de la hierba resplandeciente, yo dejaría para siempre aquellos parajes felices, transfiriendo el amor tan apasionado que entonces le tenía a ella, a otra señorita del vulgar mundo exterior. Y entonces, de repente me arrojé ahí mismo a los pies de Eleonora y juré, ante ella y el cielo, que nunca me casaría con ninguna otra hija de la tierra, que nunca sería desleal a su amada memoria o a la memoria del sacrificado amor que yo había recibido, como si de una bendición se tratase. Y apelé al poderoso dueño del universo para que sirviera de testigo de la compasiva solemnidad de mi juramento. Y la maldición que invoqué, de él o de ella, santa en el elicio, si no cumplía aquel juramento, implicaba un castigo tan terrible que no soy ni capaz de comentarlo. Y los iluminados ojos de Eleonora brillaron más aún cuando escuchó mis palabras y suspiró como si del pecho se le hubiese quitado una carga mortal. Tembló y lloró con amargura, pero aceptó el juramento, ya que no era más que una niña, y eso la alivió en su lecho de muerte. Luego me dijo, unos días después, en su tranquila agonía, que, en compensación a lo que yo había hecho para confortar su alma, velaría por mi espíritu después de su marcha, y si se lo permitían, regresaría de manera visible durante la vigilia nocturna. Pero si esto estaba fuera del alcance de las almas del paraíso, al menos me daría frecuentes indicios de su presencia, suspirando sobre mí durante los vientos vespertales o inundando el aire que yo respiraba con los perfumes de los inciensos de los ángeles. Y entre estas palabras que surgían de sus labios, perdió su inocente vida, poniendo fin al primer periodo de la mía.
Hasta ahora he hablado con precisión, pero al atravesar la barrera que en el camino del tiempo construyó la muerte de mi amada y comenzar el segundo periodo de mi existencia, siento como si una sombra invade mi cerebro y pone en duda la total cordura de mi relato. Pero déjenme seguir. Los años se sucedían con lentitud y yo seguía residiendo en el Valle de la Hierba Resplandeciente, donde un segundo cambio había llegado a todas las cosas. Las flores con forma de estrella desaparecieron de los troncos de los árboles para no volver a aparecer jamás. Se desvanecieron todos los matices de la alfombra verde y fueron marchitándose uno tras otro los asfódelos rojos como el rubí, y en su lugar brotaron como ojos violetas oscuras de 10 en 10 que se retorcían y siempre estaban llenas de rocío. Y la vida se esfumaba de los senderos. El alto flamenco no desplegaba su plumaje púrpura ante nosotros y voló con tristeza desde el valle hacia las colinas, junto a los alegres pájaros brillantes que llegaron en su compañía. Y los dorados y plateados peces aquellos nadaron a través de la garganta hasta los más recónditos lugares para no adornar nunca más aquel dulce río. Y aquella melodía arrulladora, más suave que el arpa eólica y más divina que cualquier cosa excepto la voz de Eleonora, se fue apagando poco a poco, con un susurro más sordo a cada instante, hasta que aquella corriente volvió al fin a la total solemnidad de su originario silencio. Y para acabar, la voluminosa nube que se levantó para abandonar las cumbres de las montañas en su antigua oscuridad, retornando a las regiones del éspero y llevándose consigo los múltiples resplandores dorados y sublimes del Valle de la Hierba Resplandeciente. Pero las promesas de Leonora no cayeron en saco roto, ya que pude oír el balanceo de los inciensos de los ángeles y las olas de un sagrado aroma que flotaban constantemente en el valle, y durante las horas solitarias, cuando mi corazón latía con dificultad, los vientos que azotaban mi frente llegaban cargados de suaves suspiros, y unos confusos murmullos cubrían el aire nocturno con frecuencia. Y una vez, y solo una vez, me despertó de un sueño, semejante al sueño de la muerte, la leve presión de unos espirituales labios sobre los míos. Pero aún de esa manera, el vacío de mi corazón rechazaba llenarse de nuevo, ansiaba el amor que antes lo había colmado hasta derramarse. El valle me dolía debido a los recuerdos de Eleonora y tuve que abandonarlo para siempre, buscando las vanidades y los éxitos perturbadores del mundo. Llegué a una extraña ciudad donde todo habría servido para olvidar el recuerdo de los dulces sueños del Valle de la Hierba Resplandeciente. El lujo y la pompa de una espléndida corte, el estrépito vehemente de las armas y la singular belleza de las mujeres confundieron e intoxicaron mi mente. Aún así, mi alma fue fiel a su juramento y los indicios de la presencia de Eleonora todavía me llegaban en las solitarias horas nocturnas. De repente, cesaron todas estas manifestaciones y el mundo se apagó ante mis ojos, quedándome enterrado en los ardientes pensamientos que me abrumaban, en las tentaciones terribles que me perseguían, pues de una lejana, lejanísima tierra desconocida llegó a la alegre corte el rey al que servía una doncella ante cuya belleza mi desleal corazón enseguida se rindió, a cuyos pies me incliné sin lucha alguna con la más ardiente y más sublime adoración amorosa. ¿Qué podía ser mi pasión por la jovencita del valle comparada con el ardor, el delirio y la arrebatada adoración con la que toda mi alma se derramaba en lágrimas ante los pies de la Citul Ermengarda? ¡Oh, ángel brillante Ermengarda! Y sabiéndolo, no dejaba lugar para ninguna otra. ¡Oh, ángel divino Ermengarda! Y mirando en lo más profundo de sus ojos, donde residía el recuerdo, solo pude pensar en ellos y en ella. Contraje matrimonio. No temía la maldición que había invocado, ni me visitó su amargura. Y una sola vez, una única vez durante el silencio de la noche, me llegaron a través de la celosía los delicados suspiros que me habían abandonado. Y adoptando una voz dulce y familiar me murmuraron: duerme en paz,
pues reina y gobierna el espíritu del amor. Y abriendo tu corazón apasionado a Ermengarda, te dejo libre, por razones que conocerás en el cielo. Libre, te dejo libre de todas tus promesas a Eleonora. Pues, ¿qué tal? Que aquí se acaba el cuento. Este cuento de amor un poco diferente, escrito en el siglo antepasado por Edgar Allan Poe. Yo espero que te haya gustado. Y quiero agradecerte el favor de tu sintonía el día de hoy, aquí en tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Te espero en la próxima. Recuerda que en radio estamos todos los martes a las 8 de la noche hora del Centro de México y los viernes a la 1 de la tarde hora del Centro de México. Y nos puedes también escuchar en el canal de YouTube de Radio Pasión US, al cual te invito a suscribirte totalmente gratis. Y también te invito a que te unas a nuestras redes sociales. Si nos ayudas a compartir, si te gusta el contenido, dale like. Y bueno, esto nos ayuda a seguir haciendo cositas lindas para ti y compartiendo tiempo contigo. Si no tienes tiempo de leer un libro, pues aquí me tienes para escucharlo y acompañarte a donde quiera que vayas. Yo soy Paula Guzmán. Te mando un besito con todo mi cariño y qué tal que nos escuchamos en la próxima emisión.